Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En Estados Unidos, fuertes tormentas han dejado 3 muertos y varios heridos en el norte de Alabama. El presidente estadounidense Donald Trump podría ser enjuiciado políticamente en el Congreso tras la votación de la Cámara de Representantes. Dio inicio el foro sobre los refugiados en Ginebra. Se estima que hay cerca de 25 millones de refugiados en el mundo. Tenemos el informe. Iniciamos con el detalle de la información. El presidente Donald Trump podría pasar a la historia como el tercer presidente estadounidense en ser enjuiciado políticamente en el Congreso tras la votación de la Cámara de Representantes. En cuestión de días, se espera que Donald Trump se convierta en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos llevado a un juicio político. El mandatario critica el proceso. Usar el poder de juicio político es una vergüenza para este país. La situación es esta. Los demócratas acusan al presidente de abuso de poder y obstrucción del Congreso por haber presuntamente presionado a Ucrania para que investigara a un rival político, el demócrata Joe Biden. Los republicanos afirman que la llamada del 25 de julio con el presidente Zelensky fue simplemente una tentativa de abordar la corrupción en el país. Se espera que esta semana la Cámara de Representantes vote los artículos de juicio político contra Trump para que el proceso judicial pase para enero al Senado. Si no respondemos a los abusos de poder del presidente Trump, los abusos continuarán. No podemos confiar en una elección para resolver nuestros problemas, cuando el presidente amenaza la integridad misma de esa elección. Históricamente, las destituciones presidenciales han dividido al país. Si bien menos de la mitad del país actualmente apoya la destitución de Trump, los demócratas argumentan que la opinión pública está de su lado. Sin embargo, el presidente confía que el Senado, en manos de los republicanos, lo absuelva. No va a suceder, no se preocupen por eso, no perdería demasiado sueño por eso. De hecho, los republicanos permanecieron leales a su líder y solo algunos senadores criticaron la llamada con el presidente de Ucrania. Mientras en la Cámara es muy probable que los artículos sean aprobados, esta semana en el Senado es necesario que 67 de los 100 senadores voten en contra de Trump. Algo muy improbable según los analistas. No veo cómo en el mundo podrías lograr que 20 senadores republicanos voten para destituir a Donald Trump. También podrían votar para destituir y luego anunciar sus renuncias porque no servirán por mucho tiempo una vez ellos emitan ese voto. Incluso si Trump sobreviviera a un juicio en el Senado, sus acciones en Ucrania probablemente serán un tema importante en la campaña presidencial de 2020, según los expertos. De hecho, afirman, los legisladores se están acercando rápidamente a un hito raro en la historia política de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Continuamos con más información porque el Ministerio Público de Venezuela ratificó la solicitud realizada al máximo tribunal del país para decidir sobre el inicio de un antejuicio de mérito en contra de 4 diputados opositores de la Asamblea Nacional. A solo días de la elección de la nueva directiva del Poder Legislativo de Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que el Ministerio Público entregó al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. En ese sentido, un grupo de legisladores aseguró este lunes que el gobierno en disputa con esas acciones busca acabar con la mayoría de la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Estamos levantando la voz frente a un nuevo acoso, un nuevo modus operandi. La diputada María Albert Barrios destacó que por más que intente el oficialismo, no podrá imponerse en esa elección de la directiva legislativa. La Asamblea Nacional tiene, tanto por diputados principales como suplentes, el quórum garantizado y la gran mayoría para nosotros triunfar el próximo 5 de enero. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, denunció presuntos planes desestabilizadores liderados por legisladores opositores en contra de su administración. Y siguen empeñados en llenar de violencia y de sangre a Venezuela, y no se lo podemos permitir.
No se lo podemos permitir. De concretarse el proceso en contra de los legisladores, se elevaría a 31 la cifra de diputados de la oposición, con procesos judiciales abiertos por el gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y el expresidente de Pakistán fue condenado a muerte. Es primera vez que se emite este tipo de sentencia contra un ex jefe del ejército y gobernante del país. Un tribunal pakistaní condenó el martes al exgobernante militar del país, el general Pervez Musharraf, a muerte en un caso de traición relacionado con el estado de emergencia que impuso en 2007, mientras estaba en el poder, dijeron las autoridades. Es la primera vez en la historia de Pakistán que un ex jefe del ejército y gobernante del país ha sido condenado a muerte. Musharraf, quien fue sentenciado en ausencia, ha estado fuera del país desde 2016, cuando se le permitió salir bajo fianza para buscar tratamiento médico en el extranjero. Ha estado viviendo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y se dice que está muy enfermo y es poco probable que viaje a casa para enfrentar la sentencia. Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos no tienen un tratado de extradición y es poco probable que las autoridades emiratíes arresten a Musharraf. Sin embargo, si volviera, tendría derecho a impugnar su condena y sentencia en el tribunal. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y la situación de Nicaragua será discutida una vez más en el Parlamento Europeo, donde se emitirá una resolución. Los detalles en la siguiente nota. Este miércoles el Parlamento Europeo discutirá la situación que atraviesa Nicaragua. Derechos humanos, democracia y libertades ciudadanas serán algunos de los temas que estarán en debate en el Pleno Legislativo. El analista Alberto Dávila explica que la Unión Europea está al tanto del conflicto sociopolítico que vive Nicaragua desde abril de 2018. Yo creo que la Unión Europea no le cree a Daniel Ortega de que aquí hubo un golpe de Estado. Ha visto que ha incrementado más bien la violencia y la violación de los derechos humanos. En su cuenta de Twitter, el eurodiputado José Ramón Bauzá manifestó que pedirá al Parlamento que aplique sanciones a Laureano y Rafael Ortega, hijos del presidente Daniel Ortega, así como a Ramón Avellán, subdirector de la Policía de Nicaragua. Dávila advierte que las sanciones además podrían incluir a instituciones gubernamentales. En la lista de sancionados, la Unión Europea ha considerado a personas individuales y a entes, ya sea estos oficinas gubernamentales o algunas, puede ser el ejército, puede ser la asamblea. En repetidas ocasiones, el presidente Daniel Ortega ha criticado las advertencias de sanciones por parte de la Unión Europea. ¿Cómo se podrá promover diálogo con la Unión Europea en esas condiciones donde parten de la misma Unión Europea? Amenazas de agresiones, de sanciones, llaman sanciones. En el marco del conflicto sociopolítico, 15 funcionarios nicaragüenses han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y ahora nos vamos hasta Irak porque se registraron nuevos cierres en las calles, provocando un caos para los petroleros. Los manifestantes exigen más empleos y mejores servicios públicos. Los manifestantes en el sur de Irak bloquearon las carreteras que conducen al campo petrolero más importante del país este martes. Instalaron barricadas de neumáticos en llamas para evitar que los petroleros vayan y vengan del campo de Rumaila, cerca de Basora. La región de Basora representa el 85% de la producción total de petróleo crudo en Irak. Los manifestantes exigieron más empleos y mejores servicios públicos. Irak ha estado en crisis durante semanas, mientras los manifestantes en todo el país han organizado protestas contra el manejo de la economía por parte del gobierno. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Continuamos en Francia. Tras una huelga, la Torre Eiffel ha sido cerrada temporalmente. Los detalles en la siguiente nota. Por segunda vez este mes, la Torre Eiffel se ha visto obligada a cerrar porque el personal que la opera se ha declarado en huelga. Los turistas que esperaban ascender al hito francés se sintieron frustrados, pero la mayoría parecía tomarlo con calma, diciendo que volverían otro año y que esperaban una mejor suerte. Una pareja de Barcelona dijo que estaban acostumbrados al impacto de las huelgas. Mientras tanto, un turista sudafricano se quejó de que no había información que sugiriera que la torre no estaría abierta. El cierre es parte de una larga disputa nacional sobre beneficios de pensión. El presidente Emmanuel Macron quiere revisar el sistema de pensiones. La huelga provocó más miseria para los viajeros y los turistas, ya que se enfrentaron a su 13º día consecutivo de interrupción. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a continuar con más información porque dio inicio el foro sobre los refugiados en Ginebra. Los datos de las personas en esta condición son elevadas y se busca brindarles ayuda. Toda acción cuenta y todos cuentan. Ese es el punto de partida del Foro Mundial para los Refugiados, que por primera vez se realiza en Ginebra como resultado de la firma del pacto en Nueva York el 17 de diciembre de 2018. Estamos buscando reunir a los refugiados, la sociedad civil, la ONU y el sector privado y llevarlos a la mesa para encontrar soluciones con y para los refugiados. En el mundo se estima que hay actualmente alrededor de 25 millones de refugiados. América Latina está contemplada en el panorama. Desafortunadamente, América Latina no ha sido inmune al tema de los refugiados. Hay varios países de la región que se consideran como los principales países de origen de solicitantes de asilo en el mundo, incluyendo Venezuela, Honduras, El Salvador. William Spindler, vocero de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, habló por Skype con La Voz de América. Destacó que también se contempla en escenario de países receptores y las ayudas que se requieren por parte de la comunidad internacional. Cuando hay una crisis de refugiados, hay una reacción inmediata, pero a corto plazo, de asistencia humanitaria. Pero los temas de los refugiados en muchos casos necesitan ser abordados a mediano y a largo plazo. Compromisos claros de aplicación inmediata y que ayuden a aliviar a países receptores, desarrollar autosuficiencia entre los refugiados, ampliar acceso y fomentar condiciones de retorno son la meta de este encuentro que expondrá situaciones específicas en eventos que tendrán lugar en Ginebra este martes 17 y miércoles 18 de diciembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En Latinoamérica, miles de personas se han visto forzadas a dejar sus hogares. Muchos de ellos hoy se han convertido en refugiados alrededor del mundo. El éxodo en Venezuela y Centroamérica es preocupante. Hace un año que se adoptó el Pacto Mundial para la Migración Segura de la ONU para enfrentar la crisis de refugiados en el mundo y el panorama no parece mejorar. Este año la migración de venezolanos ha sido incluso comparada con la de los sirios. Según ACNUR, 650.000 venezolanos han solicitado asilo en todo el mundo, cifra que sobrepasa el récord de los últimos 5 años. La situación en Venezuela equivalía a violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos, como se describe en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Actualmente existen más de 4.600.000 refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, según ACNUR. Geoff Ramsey, encargado de Venezuela para la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, asegura que la situación de los venezolanos refugiados aún enfrenta grandes desafíos. Va a haber un crecimiento muy grande en el número de venezolanos viviendo en un estado no regular, digamos, trabajando en el sector informal, con un acceso a servicios de salud, a la educación muy limitado. Entre tanto, el panorama en Centroamérica tampoco es alentador. El alto comisionado para los refugiados en Naciones Unidas, Filippo Grandi, señaló los detonantes del masivo éxodo que ya ha generado 387.000 refugiados y solicitantes de asilo en el mundo. Algunas personas buscan mejores oportunidades económicas y otras, sin embargo, otros están allí. Están huyendo debido a la horrible violencia que se perpetra contra ellos. La agencia también informó que existen 800.000 migrantes del Triángulo Norte en todo el mundo. 387.000 ya son refugiados o solicitantes de asilo. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y una de las principales causas que han provocado que las personas dejen sus hogares es la falta de solidaridad internacional. Así lo expresaron líderes mundiales. Los líderes en el primer foro global de refugiados en Ginebra el martes dijeron que la falta de solidaridad internacional con las poblaciones que enfrentan conflictos fue una de las causas principales de un creciente número de personas que huyen de sus hogares a nivel mundial. El canciller alemán Heiko Maas dijo que la comunidad internacional no se enfrentaba a una crisis de refugiados, sino a algo más profundo, argumentando que la población mundial de refugiados era solo un síntoma de otra crisis, es decir, una profunda crisis de cooperación internacional. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
criticó a la comunidad internacional por la falta de intervención en Siria. Intentó justificar la incursión militar de Turquía en el norte de Siria, argumentando que había evitado muchas más muertes en la región. Turquía ha acogido a más de 3,5 millones de refugiados sirios. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y vamos a cambiar completamente de información porque en Estados Unidos las fuertes tormentas ya han dejado 3 muertos y varios heridos en el norte de Alabama. Se confirmó la muerte de 3 personas y una docena más de heridos cuando un poderoso tornado se estrelló contra edificios, derribó árboles y dejó un rastro de destrucción alrededor del sur, dijeron las autoridades. Se informó que una persona murió en un presunto ataque de tornados en una casa de Luisiana y otras 2 murieron luego de que otra tormenta azotara a una comunidad a unos 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Huntsville, en el norte de Alabama. Las autoridades dijeron que las personas heridas incluyeron a un niño de 7 años que fue llevado a un hospital. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas. El área estaba llena de escombros y árboles caídos cuando llegaron los primeros en responder. Las tormentas provocaron numerosas alertas y advertencias de tornados. Ese es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Nueva Zelanda se guardó un minuto de silencio para las víctimas del volcán que hizo erupción hace una semana, dejando 18 muertos. En varios lugares en Nueva Zelanda, desde un supermercado hasta en una reunión de líderes políticos, se guardó un minuto de silencio este lunes a una semana del momento en que un volcán hizo erupción, dejando 18 muertos y varios heridos. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que el momento era una oportunidad de apoyar a aquellos que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Aún quedan por recuperarse 2 cuerpos en la isla White, el sitio de la erupción. Equipos de rescate continuarán su búsqueda, dijo la policía. El número oficial de fallecidos es 16, pero las autoridades creen que son 18 las personas que murieron, incluyendo algunas que murieron luego de ser hospitalizadas por sus heridas tras la erupción. La mayoría de las 47 personas que se encontraban en la isla en ese momento eran turistas, incluyendo 24 australianos. La tragedia tendrá un prolongado efecto en el pueblo de Whakatane, que se jacta de ser la entrada a la isla White. Además de ser un importante atractivo turístico para los 20,000 residentes, el volcán tiene un significado casi místico y sus fumarolas constantes son parte del paisaje. Muchos se cuestionan por qué se permitió que turistas visitaran la isla después de que expertos en monitoreo sísmico elevaran el mes pasado el nivel de alerta del volcán. Más de 10,000 personas visitan la isla cada año. Permítanos hacer una nueva pausa, pero al volver hay más información internacional. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más noticias porque China pidió al Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas que ponga fin a las sanciones a las exportaciones. China dijo el martes que espera que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyen el proyecto de resolución distribuido por China y Rusia, pidiendo al Consejo que ponga fin a las sanciones a las exportaciones clave de Corea del Norte como carbón, hierro y textiles. El borrador de los 2 aliados del líder norcoreano Kim Jong-un también levantaría la prohibición de que los norcoreanos trabajen en el extranjero y revierta la decisión de repatriar a todos los que ganan ingresos en el extranjero antes del 22 de diciembre. Las propuestas llegaron 16 días antes de la fecha límite de fin de año de Kim para que Estados Unidos presente nuevos planes para revivir la diplomacia nuclear. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo en Beijing que la comunidad internacional debería evitar que la península vuelva a caer en tensión y confrontación. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. La representante de Michigan, Elisa Slotkin, una demócrata de primer año que volcó un escaño republicano en el campo de batalla, dijo que votará para destituir al presidente Donald Trump. Slotkin, quien anunció por primera vez su decisión en un artículo de opinión en la Detroit Free Press, explicó su pensamiento de un intenso ayuntamiento de la Universidad de Oakland en los suburbios de Detroit. Las autoridades británicas dicen que están tratando con una serie de pequeñas embarcaciones que transportan inmigrantes que se dirigen hacia la costa inglesa desde el continente europeo. El Ministerio del Interior dijo el martes que hay incidentes continuos de botes pequeños en la costa de Kent, en el sur de Inglaterra. Las autoridades dicen que se proporcionarán más detalles una vez que la situación se haya resuelto.
El primer ministro británico Boris Johnson celebró la primera reunión de gabinete del nuevo gobierno este martes, luego de la victoria electoral de la semana pasada. Johnson agradeció a los legisladores por sus esfuerzos a lo largo de la campaña electoral y los instó a trabajar completamente para sus electores. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.